Hoy te quiero hablar de la voluntad perfecta de Dios. Diga conmigo, la voluntad perfecta de Dios. Hay dos tipos de niveles de crecimiento en el Evangelio. Usted tiene primero la voluntad permisiva. Diga conmigo, voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios es para los nuevitos. Amén. Entonces Dios es flexible contigo. Porque te dicen, hay que hacer aquello. Y dice, hoy no tengo ganas. Y Dios dice, bueno, es nuevito. Vamos a dejarlo por esta vez, por la segunda, tercera. Hay que hacer lo otro en la casa de Dios. O Dios le llama algo y dice, pues no tengo ganas. Y Dios dice, bueno, está bien. Vamos a dejarlo. Oye, aquella tarea no me gusta tanto, entonces Dios dice, bueno, vamos a ponerlo a hacer una tarea que le guste ahora y vamos a ir llevándolo y procesándolo. Diga conmigo, voluntad permisiva. Dios está en todas partes, no hay donde no ir que Él esté, y bueno, en fin. Pero cuando uno va creciendo, diga conmigo, creciendo, uno se enfrenta a la voluntad perfecta de Dios, hermano. Y la voluntad perfecta de Dios para una persona es en un lugar, en un tiempo, bajo ciertas autoridades espirituales que Dios le pone. ¿Me va siguiendo? La voluntad perfecta de Dios es más detallista. Jonás era un gran predicador y profeta y Dios le dijo, ve a Nínive. Diga conmigo, voluntad perfecta. Y Jonás dijo amén y se fue a Tarsis y se pagó un boleto para irse a Tarsis. Él no se iba a Tarsis a pecar, no se iba a Tarsis a hacer las cosas mal. Probablemente él iba a predicar a ese lugar, pero no era la voluntad perfecta de Dios. Cuando entras en la voluntad perfecta de Dios ya no es predicar en cualquier lado a cualquier persona en cualquier lugar, sino que es en un lugar, en un tiempo a determinadas personas que Dios te manda a través de tus autoridades delegadas que están sobre ti. ¿Me vas siguiendo? La voluntad perfecta de Dios no se trata de hacer lo que te gusta y lo que no te gusta no hacerlo. En la voluntad perfecta de Dios uno se supone que ya maduró y lo que Dios te mande a hacer, uno dice, diga conmigo, heme aquí. Entonces, me acaban de hacer señas, como 5 o 6. Me hacían así, yo no entendía. Después entendí. Casi hago striptease acá, hermano. Entonces, cuando uno empieza a entrar en la voluntad perfecta de Dios, uno empieza a entender muchas cosas y uno empieza a sufrir el dolor de madurar. Diga conmigo, el dolor de madurar. Porque uno empieza a entender que no es lo que uno quiere siempre. Cuando uno es chico, quiero caramelo, quiero helado, y viene tu padre y dice, toma un helado y no. Pero cuando uno maduró, hoy no hay para helado y bueno, hoy vamos a tener que comer arroz porque la cosa está dura. Amén. ¿Me va siguiendo? Porque uno maduró y uno ya entiende cómo funciona el mundo espiritual y las cosas de Dios. Y uno ya entiende que uno no se puede manejar en solo lo que quiere hacer, sino que tiene que ajustarse a la voluntad perfecta de Dios. Y un poco de eso es lo que te quiero hablar. Vayan a Jueces, capítulo 13, versículo 2. Hoy vamos a hablar de Sansón. Diga conmigo, Sansón. Sansón fue uno de los jueces de Israel con un llamado y unos dones muy importantes y muy poderosos. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no beba vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un llamado increíble y unos dones
increíbles venían en la vida de ese hijo que era un llamado de Dios. Diga conmigo, un llamado de Dios. Si tú estás en este lugar escuchando esta plenaria, es porque Dios tiene un llamado contigo. Es porque hay dones que Dios ha colocado en tu interior y hay una misión para tu vida aquí en la tierra. Pero pastor, yo estaba en pantuflas en la cama mirando una película y entró un líder, me agarró de los pelos, me subió a un ómnibus, me trajo acá y me puso en esta butaca. No importa, estás aquí, tienes un llamado de Dios. Dios podría haber ido a buscar ese líder a cualquier otro, pero Dios dijo, anda a buscarme a este, sacalo de pantuflas y metelo en el ómnibus. Decirle al de al lado, hola. O sea que tienes un llamado y el llamado viene con una equipación que son dones. Y muchas veces confundimos llamado, dones e integridad. Diga conmigo, llamado, dones, integridad. El llamado es el tipo de función que tú vas a cumplir. Amén. Diga conmigo ministerio. Hay 5. Diga conmigo 5. Haga así con la mano, 5. Usted tiene el más chiquitito acá, que es el maestro. Es el que menos se ve de la mano, ¿vio? El maestro anda, siempre tiene lente y anda leyendo todo el tiempo. Ese es el maestro, vas a ver. No llama la atención, no hace grandes cosas, pero vos agarrás un versículo, sacás 20 lecciones y vos decís, este versículo no hay más nada para sacarle. Y viene el maestro y te saca 80 lecciones más. Y vos decís, ¿cómo hizo este tipo? ¿De dónde salió? Porque tiene un ministerio, diga conmigo, de maestro. Después está este que está acá, ¿lo ve? Que ese es donde llevamos el anillo. Que habla de, diga conmigo, compromiso. Ese es el pastor, porque el pastor tiene compromiso con la oveja. El pastor se sienta con la oveja y lo escucha y lo ministra y la oveja le dice, cuando tenía 2 años a mí, y el padre, mira, te escucho, y tiene una paciencia especial y tiene una pasta especial para ministrar a la gente porque tiene un compromiso de desarrollar a esa persona que se sane y se convierta en discípulo. Diga conmigo, pastor. Después está el que más se ve, que es el evangelista. El evangelista es el que más se ve porque es el más nervioso. Dice, vamos a hacer evangelismo, vamos a buscar a las prostitutas, vamos a buscar a los ciegos para darles sanidad, vamos afuera, vamos a evangelizar el barrio, vamos a abrir merendero, vamos a abrir ollas populares. ¿Conoce a alguien así? Que está re loco. El evangelista lo tirás para afuera, si lo dejás dentro de la iglesia te rompe todo, te rompe los ventiladores, te rompe el púlpito, porque es inquieto, es nervioso, y ese es el evangelista. Después tenés que es el, diga conmigo, profeta, el que señala, ¿no? Y viene y te dice, Dios te dice que vos cuando tenías 6 años te mandaste cualquiera, sabe toda tu vida ahí, ¿no? Y Dios te da palabra y te dice cosas que solo vos sabías, amén. Ese es el profeta, Dios le habla, le revela, el profeta viene y te dice. Entonces, el profeta tiene un dedo que señala, pero 3 lo señalan a él. Entonces tiene que tener cuidado que lo que dice esté viviendo él mismo en santidad. ¿Me va siguiendo? Y después tenemos que es el apóstol, ¿lo ve? El apóstol. El apóstol es el único que puede tocar todos los dedos, ¿vio? Con los otros puedo, pero parece que tengo artritis o artrosis, algo que no vio que no, es artificial. Pero con sí, el apóstol puede ser maestro, pastor, evangelista, profeta, porque está equipado con los 5 ministerios. Esto usted lo encuentra después en casa, lo lee en Efesios 4. Están los 5 ministerios. Amén. Y después tenemos los dones, diga conmigo los dones. Que los dones son herramientas que Dios nos dio. Don de sanidad, don de discernimiento, don de profecía, don de lenguas, de interpretación de lengua. Todos esos dones son, diga conmigo, equipación. Herramientas para usted poder trabajar. Pero después viene la integridad. Diga conmigo, la integridad. ¿Y qué es la integridad? Tú puedes tener muchos dones. Tú puedes tener el ministerio y el llamado claro, pero si tú no tienes integridad, que es el problema que tenía Sansón, todo lo que tú construyes se derrumba. Todo lo que tú haces es de corto plazo.
Todo lo que tú emprendes no lo puedes terminar porque te está faltando integridad. Y la integridad está muy vinculada a la obediencia y a estar, diga conmigo, bajo cobertura. Diga de nuevo, bajo cobertura. Usted tiene que tener una autoridad sobre usted. ¿Me va siguiendo? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Diga conmigo, buenas obras. Hay planes para ti. Hay obras para ti. Hay una planificación divina desde antes de la fundación del mundo con tu nombre que tienes que cumplir. Decirle al de al lado, estás atrasado. Decirle al del otro lado, tenés que correr más ligero. Que no se te vaya la vida, hermano. Dice Jueces 16:2. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y echaron toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo tomaremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad en sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón estaba en una ciudad, lo rodearon los enemigos y dijeron, lo vamos a matar, acá lo tenemos. Sansón se despierta de noche y agarra la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad, en aquella época, yo no sé si usted anduvo en la aduana Montevideo y vio la puerta de la Ciudadela, lo que es. ¿Alguien la vio? Que es una estructura gigante de hormigón. ¿Cuántos se animan a levantarla al hombro? Ir ahí, yo la levanto. Sansón la agarró y se la metió al hombro con cerrojo, con puerta y todo, hermano. Y pasó por al lado de los filisteos caminando tranquilo. ¿Se imagina un filisteo despertarse y ver ese panorama? ¿Vos qué harías? Yo me hago el dormido, hermano. Pero no me levanto ni loco, hermano. Andate, ¿a dónde va usted? ¿Se imagina? ¿Se imagina? Y dice que se fue a un monte y la dejó ahí. ¿Pero qué estaba haciendo Sansón esa noche? Se había ido a buscar una ramera. Diga conmigo, una ramera. Sansón tenía dones, Sansón tenía un llamado claro, pero no tenía integridad. Diga conmigo, no tenía integridad. Y muchas veces tenemos mucho talento, muchos dones, muchos llamados y podemos hacer cosas y somos hábiles para un montón de cosas y salen las cosas, pero eso no quiere decir que tengas futuro a mediano y largo plazo porque tú no tienes integridad. Y si tú no tienes integridad, tus dones y tus llamados se desploman, hermano. Todo lo que construyes con tu llamado y con tus dones se desploma. Empresa, liderazgo, pastorado, lo que sea que hagas, se viene abajo. Porque, diga conmigo, la integridad es fundamental. Diga de nuevo, la integridad es fundamental. Sansón tenía una debilidad. Y no era solo las mujeres, hermano. Dice Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Diga conmigo, de los enemigos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. El padre era la representación del pastor, de la autoridad que Dios había puesto sobre él. Él vino y dijo: me gusta una mujer que vi en los enemigos allá. Y el padre le dice: ¿a vos te parece? Mi consejo es que no. Mi consejo es que busques aquí dentro de Israel a alguien con ciertas condiciones que a ti te sirven para el llamado grande que Dios te dio. Que potencie tu ministerio, no que te lo destruya. A mí no me importa nada, dijo Sansón. A mí
Me agarran eso o voy y la agarro yo y punto. Sansón no vivía bajo cobertura. Diga conmigo, Sansón no vivía. Él hacía lo que se le cantaba la gana, hermano. Él hacía lo que quería. Él no seguía el consejo. Él no obedecía. Si había algo que no le gustaba, iba y lo tomaba y punto. Y no le importaba el consejo de sus autoridades delegadas. Y hoy vivimos con las iglesias llenos de Sansones, que van a la iglesia, que tienen dones, que tienen llamado, pero no quieren hacerle caso a nadie. Pero no quieren meterse en la estructura del reino. Quieren vivir en lo que ellos quieren y en lo que a ellos les gusta hacer, pero no quieren obedecer. Y estamos en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y diga conmigo, el reino de Dios es piramidal. Diga de nuevo, el reino de Dios es piramidal. Está Jesús, que es nuestro rey, y después hay un orden de autoridades que Dios instituyó. Apóstoles, pastores, diáconos, obreros aprobados, líderes. Y si tú no logras entrar en la pirámide del reino, hermano, tú eres un anarquista, tú eres alguien independiente que no está bajo cobertura y que hace lo que se le canta la gana. Y desgraciadamente te tengo que decirle al de al lado, así te fue. Decirle al de al lado, así te fue, hermano. ¿Cuántos no han seguido el consejo alguna vez? Levante la mano. ¿Y cuántos de los que no han seguido el consejo alguna vez se dieron contra la pared? Levante la mano. Hay más de los que se dieron contra la pared de los que... No me quemé. No, pastor, yo sé por qué me dice eso el pastor, porque él no sé qué. Yo le voy a dar así, hermano. ¿Terminaste contra el muro de la esquina tirando chocolate o no? Con el casco todo partido. Y algunos sin casco, Fernanda, se manda. ¿Sabía usted? ¡Ah! ¡Pum! Vuelan resorte para todos lados, hermano. Decirle al de al lado que Dios te guarde. El gran problema de Sansón fue que no estaba bajo cobertura, sino que hacía lo que quería, presionando y manipulando a sus autoridades a conveniencia de su corazón y su carne. Decirle al de al lado, hola. ¿A quién te hace acuerdo? ¡Ja! Si el pastor me dice que haga esto y no aquello que me gusta, me voy de la iglesia. Pero vaya tranquilo, hermano. Ojo el muro. Ojo la esquina, Hay un demonio con un bat de béisbol esperándole ahí a la vuelta de la esquina, hermano. Sansón nunca estuvo bajo cobertura, nunca tuvo pastor, su corazón nunca quiso renunciar a su independencia. Dios siempre nos pone en nuestro lugar de alguna manera. Dios nos llama por amor o por... Diga conmigo, Dios me llama por amor o por dolor. Preguntale al de al lado, ¿por cuál te va a llamar? Yo siento la presencia de Dios, hermano, no sé usted, ahí donde está. Jueces 16:16. Sansón se divorcia 25 veces después, un desastre. Pero encuentra una ya que lo traiciona, al fin y al cabo. Él no se tenía que cortar el pelo porque ese era el pacto con Dios. No que el pelo tenía poder, sino que era un pacto entre Dios y él. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo a Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo,
Venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Decirle al de al lado, buena novia se consiguió. Hay algunas que son bravas, hermano. Decirle al de al lado, vos cuidate. Vení y dormite acá en la rodilla, voy a dormir, sí. Esta sí que lo dejó durmiendo, ¿eh? Lo acostó. Qué bárbaro. Y ella hizo que se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, él se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando tú crees que tus resultados y todo lo que has logrado ha sido por tus dones, por tus fuerzas y tu llamado, y te olvidas que tienes autoridades sobre tu vida para rendirle cuenta y para buscar consejo, lentamente tú te empiezas a alejar de la presencia de Dios. Lentamente el favor de Dios, que hizo todo lo hermoso que vino a tu vida, empieza a destruirse. Y la fuerza que tenías, que era por el poder del Espíritu Santo dentro de ti, comienza a retirarse. Muchos he visto yo que se alejaron de la casa de Dios por excusas muy válidas tal vez, pero se empezaron a apagar, se empezaron a enfriar, y cuando quisieron acordar estaban en la misma vida de antes. Decirle al que tenés al lado, Dios te libre. Mas los filisteos se echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo primero que hace el enemigo cuando tú te olvidas de Dios y cuando tú crees que puedes con el mundo es quitarte los ojos, quitarte la visión. Quitarte la visión de lo que Dios te prometió, quitarte la visión de que te estás apartando de Dios, quitarte la visión de que todo lo que has logrado y todo lo que has avanzado ha sido por ser obediente y por seguir el consejo. Lo primero que hace el enemigo es que no veas más la verdad de Dios en tu vida, sino que veas espejismos, que quedes ciego. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a servir si estoy bien? Me voy a ir a otra iglesia donde pueda hacer lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, porque total, ya aquí encontré un techo. Y el diablo te enceguece y dejas de ver y te olvidas de dónde Dios te sacó y te olvidas de lo que fue el proceso. Decirle al de al lado, perdés la visión. Luego dice que le sacó los ojos y se los llevaron a Gaza. Gaza representa tu vieja vida, aquella de donde Dios te sacó. Gaza representa tu pasado, la angustia, la tristeza, la amargura, la falta de propósito. Gaza representa la vieja vida. Después dice que le ataron con cadenas y lo pusieron en la cárcel. ¿Cuánto te costó ese proceso de ser libre de las cadenas y las ataduras que el diablo había puesto en tu pasado? Esa cárcel donde vivías y Dios te sacó y te liberó y te mostró una tierra prometida. Pero cuando tú te olvidas del Señor, el diablo empieza a llevarte, te quita la visión, te lleva a tu pasado y te empieza a atar y a encadenar y a emprisionar en las mismas cosas donde te tenía sumergido. Luego dice que lo pusieron a trabajar para ellos. ¿Cuántos en su pasado trabajaron lindo para el diablo acá? Y no voy a preguntar en qué. Pero ¿cuántos hicieron buenos trabajitos para el diablo? Y Dios te liberó de esa esclavitud. Y Dios te sacó de ahí.
Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre dos columnas. El diablo quiere divertirse contigo. El diablo te marea con sus mentiras. El diablo trabaja en quitarte la visión. Mientras tú estás cerca de Dios, bajo cobertura y siguiendo el consejo, el diablo no tiene acceso a ti. Pero cuando tú te sales de cobertura, dejas de seguir el consejo, empiezas a resentirte contra tu autoridad, se abre una compuerta y el diablo comienza a tener acceso a tu corazón. Y empieza a quitarte la visión. Y poco a poco comienza a llevarte sin que te des cuenta a Gaza. Y poco a poco empieza a encadenarte de nuevo y a meterte en prisión. Y cuando quieres acordar, estás de nuevo trabajando para él y sirviéndole de juguete. Y yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. Capaz que hay alguno que ya de un ojo no ve. Ya el diablo te arrancó un ojo. Pero Sansón se arrepintió. Fue llamado por dolor. Y le pidió perdón a Dios. Ahí, en su momento más oscuro. Porque hay veces que Dios permite estas cosas para que a ti te caiga la ficha y agarres antena, hermano. Y dice el capítulo 16, versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Hay un secreto en morir, hermano. Hoy debes tomar la decisión de morir a tu comodidad, de morir a tus proyectos, de morir a tus planes, de morir a tu inmadurez, de morir a lo que te gusta y a lo que no te gusta, y decirle al Señor: Señor, yo quiero tu presencia, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero alcanzar tu voluntad, Señor, yo quiero alcanzar las obras que están escritas de antemano para que yo ande en ellas. Fueron más los que mató y fue más el estrago que le hizo al enemigo el día que murió, más que en toda su vida. Decirle al de al lado: hoy tenés que morir. Hoy debes dejar de seguir tu corazón, porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Hoy debes decidir obedecer, porque la obediencia no pasa por el corazón, ni por los sentimientos, ni por las emociones. La obediencia pasa por el espíritu. Y si tú vives por el alma, voluntad, sentimientos y emociones, dice la palabra que vas a ser de doble ánimo como la onda del mar que va de un lado para el otro y nunca alcanza nada. Pero si tú vives por el Espíritu y le dices al Señor: Señor, yo voy a obedecer, me parezca o no me parezca, me guste o no me guste, voy a ser obediente, voy a estar bajo cobertura, el Señor te va a llevar a lo que tiene para ti en el futuro. Para andar en las grandes obras de Dios que Él tiene preparadas para ti, tú hoy debes decidir morir. Tú hoy debes decir: Señor, voy a morir hoy. Voy a ir a la cruz y voy a resucitar para tus planes y tus propósitos con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesús y a su palabra?